Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al EQT, la versión de la clase T 100% eléctrica, EQ y T, ¿vale? En este caso es una única versión, una única motorización, el acabado el que trae, pero vamos a repasar todo sobre este coche. Nos estamos librando un poco de la lluvia, pero ya está volviendo a chispear, así que será un vídeo desde dentro. Coches sin motor, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor, online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno amigos, bienvenidos a este vídeo que, bueno, ya por situaciones climatológicas continuamos grabando en lo que podemos y bueno, está chispeando y toca hacer mejor el vídeo rodando, ¿no? En este caso ya la clase T la hemos probado, pero había que traer la versión o la variante 100% eléctrica, y esta es la opción, la EQT 200, una única versión, una única equipamiento, la única motorización que nos da una potencia de 122 caballos y 245 Nm par. Lleva una batería de 45 kilovatios, así que tenemos una autonomía bastante limitada, que eso lo hablaremos ahora más adelante. Pero antes de empezar con la parte dinámica, vamos a hablar un poco de la parte exterior. Vemos un frontal con ligeras diferencias con respecto al clase T, sobre todo en la parte del carenado, ciertos detalles para enfatizar esta gama EQ de Mercedes. Y por supuesto la gama, como es una única gama, trae estas llantas específicas de color bitono. La verdad, disculpad que el coche no está en sus mejores formas de limpieza, pero ha sido imposible esta semana con tanta lluvia. Ha sido una borrasca increíble. Luego vemos el lateral, un lateral muy de furgón, de monovolumen, pero con los toques que le da Mercedes a este EQT, le da un cierto aire de calidad, ¿no? Sobre todo el tema de llantas, algunos detalles que respira cierta calidad, no es el típico furgón que vemos en el mercado, ¿no? En este caso vemos también que la puerta trasera de las plazas traseras son deslizables, y esto facilita aún más el uso de las plazas traseras para personas de baja estatura, niños, personas mayores. Tiene un acceso invidiable con respecto a SUV, ¿no? Eso ya lo hablé en otro vídeo. Si estás viendo este vídeo porque estás buscando este tipo de coches, también te recomiendo la ProAce City Verso, que la probamos en su versión diésel, por si estás barajando algunas alternativas. Pero en este caso el EQT va un poco más allá, sobre todo a nivel de acabados. Notamos en la parte trasera unos pilotos en LED, el nombre EQT 200 en el lado izquierdo del portón. Tenemos luneta que no se abre con el portón trasero, se abre el portón trasero completo, algo que me hubiese gustado, al menos en opción, tener esta alternativa de abrir la luneta. Eso incluso el ProAce que probamos hace poco lo tenía, ¿no? Entonces son detalles que me hubiese gustado. Luego, pasando al interior, tenemos un maletero de más de 550 litros de capacidad mínima y, bueno, una capacidad máxima, como podréis intuir, increíble, ¿no? Porque al ser un derivado de furgón, el coche tiene muy buena capacidad máxima, además unas formas muy cúbicas, y esto permite almacenar mejor las cosas, ¿no? Y bueno, tener esa versatilidad para aventura, para ocio, incluso, ¿por qué no?, para trabajo. Luego las plazas traseras sí que notamos que tiene una ligera altura con respecto a las plazas delanteras. Hay cierto desnivel, ¿vale? Sobre todo se nota en el suelo, y tenemos un tapizado en cuero, tenemos anclajes Isofix y una buena visión a todo a nuestro alrededor, que nos permite no sentirnos agobiados o con claustrofobia dentro de este coche. Luego, altura al suelo,
Lo que es la altura al techo es increíble, tenemos muy buena altura, así que por más que seas Pau Gasol, aquí dentro de este coche no vas a tener ningún problema. En este caso, en la parte delantera encontramos ya un salpicadero con buen detalle, todo derivado obviamente del furgón de la clase T, también de la Kangoo, porque todo esto deriva de la colaboración con Renault. Pero tenemos un salto de calidad increíble en este QT. Vemos detalles en negro brillo. Aquí en la zona principal tenemos una especie de polipiel con pespuntes que le da ya visualmente otro toque. Tenemos esta pantalla multimedia también específica para esta Mercedes EQ con el sistema MBUX, obviamente ya destinado para todo el tema de carga, programaciones, niveles de carga. Toda esta gestión eléctrica la tendremos allí, y el cuadro de instrumentos que también va totalmente enfocado al potenciómetro, a lo que es la velocidad, autonomías, y el cuadro principal central donde nos va indicando también toda esta funcionalidad de ordenador de a bordo que podremos manipular con los mandos multifunción del volante, tanto del lado izquierdo para el cuadro de instrumentos y todo lo que es multimedia con el lado derecho, algo ya muy característico de la marca. Por supuesto, tenemos unos buenos asientos que recogen bien, tienen buen formato, además llevan este tapizado en cuero también. Y algo que me ha llamado la atención, que en otros coches de este estilo no lo tienen, es el doble espejo, un espejo interior que va aquí, que facilita mucho para la visión interna del coche si llevamos niños pequeños o personas mayores también que queramos estar pendientes de ellos, pues tenemos esta alternativa aquí dispuesta a nuestro alcance. Algo muy chulo para tener el control de ello, ¿no? Por supuesto tenemos buenos acabados, eso sí, también se respira algunos materiales plásticos, pero siempre hay alguna mezcla de alguna polipiel donde hay tacto para evitar este tipo de problemas de pérdida de calidad, ¿no? Dentro del interior sobre todo. Tenemos un clima bisona también, que va aquí totalmente independiente del sistema multimedia, y eso es de agradecer, y tenemos diferentes botones con diferentes funcionalidades. Aquí justo en el lado izquierdo, del lado pegado a la puerta, tenemos la regulación de las luces y el botón para abrir el tapón de la recarga, que va justo en el frontal donde está la estrella de Mercedes. Y bueno, ya pasando un poco a la parte dinámica, una parte dinámica que me ha gustado. Tiene un comportamiento silencioso, un comportamiento adecuado, incluso en autovía tenemos una insonorización muy buena, a pesar de que estamos ante un coche con características de furgón, pero aquí Mercedes se ha notado que ha dado ligeros toques de refinamiento, ¿no? En este interior. Y sí que hay momentos en el acelerar, el coche se siente ese pequeño ruido de motor eléctrico y se oye, ¿no? a baja velocidad, pero te puede molestar más o menos. Si vas con la música o eso, no tendrías mayor problema. A mí sí que en algunos momentos me ha chirriado un poco, pero luego ya en trayectos pasa totalmente desapercibido y tiene muy buena calidad de rodadura. Ahí se vuelve a sentir, no sé si se capta en el micro, pero realmente se siente esa retención, por supuesto. Y aquí tenemos dos modos de conducción. Aquí en el modo Dynamic tenemos el Dynamic Eco y el Dynamic Comfort. A secas, ya está, no tiene más historia. El Eco reduce lo que es la pegada al acelerar para que no abusemos del pedal y tengamos mayor autonomía, ¿no? En este caso, una autonomía que está en el entorno de los 230, 240, en algún momento nos ha dado, pero con bastante dificultad, porque una batería de 45 kilovatios, pues bueno, tampoco nos da una autonomía estupenda, ¿no? El coche, la aerodinámica tampoco es tan favorable como en otros coches que sí han nacido para ser 100% eléctricos, con esa característica típica, ¿no? Líneas muy esculpidas. Esto al final es una caja de 4 ruedas. Y si en lo que es el tramo de carreteras urbano, es un coche que mantiene muy bien la autonomía, pero si ya salimos a velocidades constantes de 120, 110, 100, 120 kilómetros, pues ya notamos que el coche va resintiendo esa autonomía, va bajando automáticamente. Bueno, hablamos un poco ahora de los consumos. Estamos en una media de 18 y 19 kilovatios hora. Hemos hecho 894 kilómetros en estos 7 días.
que además han sido de mucha lluvia, mucho atasco, y bueno, sí que nos ha logrado mantener en algunos tramos muy buena lectura de autonomía. Hemos, trasladado sin ningún problema, pero sí que es verdad que en el momento que ya salimos a autovía o carreteras, como podemos ir a 90, 100 km por hora, pues automáticamente notamos cómo va bajando un poco esa autonomía. Es una batería que también permite carga rápida como carga continua, o sea, carga continua rápida y carga alterna hasta unos 22 kWh y carga continua hasta 75 kWh. Esto, bueno, nos permite tener cargas mucho más rápidas dependiendo de la conexión que tengas, y bueno, todo se hace desde la gestión del frontal donde está el logo de Mercedes. Tenemos suspensiones que son confortables, el coche apenas se siente demasiado balanceo, un balanceo que acuse incluso a nivel negativo, pero obviamente al ritmo que tienes que llevar un coche de estas características. No te vayas a ir de loco a hacer un tramo, porque este coche no tiene ese objetivo. La parte de frenada, tenemos una frenada con un pequeño toque electrónico al iniciar para la parte regenerativa, por supuesto, y luego si notamos la mordida. Tiene 4 discos de freno, no llevamos tambor en la parte de atrás, que pudiera llevarlo, no digo que no, porque este tipo de segmento estaría en ese rango, ¿no? Pero en este caso Mercedes ha ofrecido 4 discos para su frenada. Un coche que me ha gustado, ya como conclusión, un coche que me ha gustado sobre todo para un público muy objetivo, público urbano, público que necesita espacio, capacidad de pasajeros, sobre todo capacidad de maletero, y con esta etiqueta cero emisiones que nos permite entrar en ciudades más complicadas, ¿no? En el tema de todo esto de las restricciones, ¿no? Su precio está en el entorno de los 48.000 euros, sin descuentos ni promociones, y por supuesto te puede variar un poco según el momento, ¿no?, de que estés viendo este vídeo. Entonces yo lo veo como una alternativa muy buena, con esa sombra que para mí la veo bastante fuerte, que es el tema de autonomía. Una autonomía muy complicada, porque si estás buscando un coche para tener al menos 300-350 de autonomía y tener un rango más extenso para tu día a día, es un coche que no te lo va a permitir. Está en los 220, 240, y obviamente dependiendo del uso que le des, pues lo vas a tener bastante complicado. Es lo único que le veo así de punto negativo, porque todo lo demás es un coche sincero, es un coche que deriva, como sabemos, de un monovolumen, de un furgón, pero tenemos la clase T, que también tiene alternativas térmicas, que también lo podéis evaluar, ¿vale? También tuvimos prueba con esa clase T, y aquí en el EQT pues tenemos esta alternativa 100% eléctrica. Y nada, amigos, agradecemos a Mercedes España la sesión de este EQT. Disculpad que el vídeo haya sido de esta manera, pero la climatología es lo que permite. Ya mañana por la mañana hay que entregar este coche, así que hemos esperado y hemos tirado lo más posible para ver si hay algún hueco disponible para grabar, y no ha podido ser. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete, déjanos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo, y por supuesto tendréis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.